Hola, muy buenas noches mis hermanos, muy buenas noches, feliz comienzo de semana en el nombre de Jesucristo. Vamos a dar hoy la palabra de Dios, la palabra que nos da eh, la firmeza, la palabra que nos da fortaleza, la palabra que nos da estabilidad para seguir en este mundo que está muy complicado en estos tiempos. Gobernadores haciendo y poniendo leyes que no le incumben poner leyes, porque las leyes de Dios solamente la puede poner Él. El gobernador está para gobernar con rectitud eh, eh, a los pueblos, y ya vemos que muchos gobernadores eh, quieren hacer su propia voluntad y lo que hacen tropezar a los pueblos. Y hay de aquel gobernante que haga tropezar a los sencillos, a los pequeños. Eh, Ese gobernante tendrá un final eh, muy fatal para él, porque no ha gobernado como Dios, como Dios manda que gobierne. Debemos de seguir orando por nuestros hijos en un mundo tan confuso. La juventud está muy confusa, la juventud está muy distraída. Debemos de seguir orando por nuestros hijos e hijas para que Dios los encamine por eh, un camino de justicia, un camino de paz emocional para ellos, porque lamentablemente los jóvenes están a la merced eh, de la atadura de este mundo, y más cuando en la familia no hay una costumbre espiritual eh, del Espíritu Santo, una, eh, una enseñanza de la palabra de Dios. En esa casa hay mucha confusión. Debemos de orar por nuestros hijos, orar por esposo y esposa y por nuestras familias. Debemos de velar por las naciones de la tierra, porque de verdad está muy complicada la cosa. Últimamente eh, está hay demasiada negatividad en el mundo. No se oyen palabras de palabras positivas, sino negativas de fatalismo. Hay mucho fatalismo en el mundo y no hay positivismo, que es lo que debemos de tener en nuestro corazón, positivismo de que Dios obrará sobre los suyos, aunque tiene que cumplirse toda su palabra. Jesús los dijo: pasarán la tierra y los cielos, más mis palabras no pasarán, y todo debe de cumplirse. Hasta la última coma de la Biblia debe de cumplirse, pero debemos estar preparados porque los justos verán la gloria de Dios, y los justos serán librados de la ira que le pertenece al impío. Por eso vamos a hablar hoy de dos palabras que son muy importantes en estos tiempos: justos e impíos. Cuáles son los justos ante los ojos de Dios y cuáles son los impíos ante los ojos de Dios. Vamos a hablar de la palabra justo e impío tanto en nuestra lengua castellana como en el original hebreo. Vamos a hablar de ella. Espero que este mensaje sea de mucho, como siempre le digo, de mucha riqueza y enseñanza espiritual, porque es muy importante saber que debemos de vivir en justicia, así como nuestro Salvador Jesucristo vivió en justicia. Debemos de ser semejantes a Él. Y empezamos con la palabra justo. En términos bíblicos nos enseña: es todo aquel que anda en caminos rectos y de justicia, en obediencia a Dios, y el que aborrece todo lo que es malo y aborrece lo que es malo y hace siempre lo que es agradable a Dios. El justo siempre va a buscar la manera de agradar a Dios en cada momento de su vida. El justo siempre hace la voluntad de Dios, porque vive atado a Él y se alimenta de lo que Dios enseña y se enriquece de ella. Por eso el justo vive rodeado de la luz de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque vive semejante a como Él vivió, en, en hermosa justicia bajo su cielo. La palabra justo en el original hebreo se pronuncia sadik, y es con T, Z-A-D-I-K.
D, I K de kilómetro. Y viene de la raíz Sedek, que significa justicia. ¿Se acuerdan de este personaje de la Biblia, de Melquisedec, que hablará en Génesis, capítulo 14, si no me quiero equivocar, y en Hebreos habla bastante de él, en los Salmos se habla de Melquisedec también, y Sedec significa justicia. Su significado de Sedec es justicia, Melquisedec, rey de justicia. ¿Y qué quiere decir Sadik en hebreo? Es todo hombre o mujer que teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Es todo hombre o mujer que teme a Yahweh y guarda sus mandamientos. Y guarda sus mandamientos. El justo siempre teme a Dios porque hace su voluntad. Y pone, aparte de que la guarda la ley, la pone por obra también. El impío, totalmente diferente. Vamos al impío. Son aquellas personas que solo maquinan maldad en sus pensamientos. No tienen piedad ni afecto natural hacia su prójimo. Aborrece todo lo que viene de Dios y no le da la autoridad a Dios como el Rey Supremo y Creador de todas las cosas. El impío aborrece lo que viene todo de Dios, persigue la obra de nuestro Señor Jesucristo, eh, solamente piensa iniquidad y maldad en su corazón, no hay otra cosa, no hay otra cosa. Y en original hebreo es la palabra rasha, con R-A-S-H-A, rasha. Y tiene varios significados. Las palabras en hebreo no siempre tienen un solo significado, siempre tienen varios significados, 4, 5. Así son las palabras en hebreo, tienen muchos significados. Esta tiene significado de malvado, culpable, e impío también, lo estamos hablando. Y su definición es persona malvada no grata a Dios. Persona malvada no grata a Dios, no es agradable a Dios. Su forma de vivir, no la persona en sí, pero su forma de vivir no es agradable a Dios. En Ezequiel capítulo 33, al final del mensaje voy a dar un pasaje para que vean cómo Dios, su amor es inagotable y su amor es verdadero, de que también le da la oportunidad al impío a que se redima, a que sea redimido por medio de Jesucristo. Solo por medio de Jesucristo tenemos remisión de nuestro pecado. Eh, Vamos a dar un versículo ahora para hablar de lo que es un justo y un impío. Y dice en Mateo 5, versículos 9 y 10, dice, bienaventurados los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La paz no la hacen los impíos, si hablamos que hacen iniquidad y maldad. Sin embargo, el justo hace la paz. El justo resuelve los problemas. Sus palabras son mensajes de alivio, más el impío trae mensajes de destrucción y división. El 10. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque ellos es el reino de Dios, de los cielos. Aquí que está diciendo, esas son las buenas aventuranzas que dice nuestro Señor Jesucristo en el Sermón del Monte, cuando habla de que el reino de los cielos le pertenece a los que son perseguidos por la justicia, los que son justos, los que venimos a Jesús. eh, yo sé que muchas veces caemos, pero luchamos por vivir en justicia, aunque debemos de vivir justamente como Él vivió, pero luchamos contra la iniquidad y la maldad que está lamentablemente inundando a este mundo. Entonces los justos reinarán en el reino de los cielos. Ahora en el Proverbio capítulo 11, versículo 31 nos dice, si los justos reciben su recompensa aquí en la tierra, ¿cuánto más cuánto más los pecadores y los impíos? Si el justo recibe su recompensa, la cual Dios ha prometido, de tener la vida eterna, de tener abundancia aquí en la tierra, de que será semejante a Cristo cuando seamos glorificados junto con Él en el arrebatamiento. Eso es una promesa que debemos de creer 100% o 1000 por 1000%. Ahora,
Si el justo es recompensado con cosas buenas, ¿cómo no será recompensado el pecador y el impío? Con su propia medicina sufrirá la consecuencia. Y aparte, si no se arrepiente, perecerá para siempre. Pero tiene que pagar la consecuencia de su pecado. Ahora vamos a hablar una poca diferencia del impío, del justo y el impío. Eh, de los justos dice, porque los justos son agradables a Dios, porque, porque hombre justo es todo, porque el hombre justo hace todas, hace en toda situación, presenta en su vida, sigue, sigue, sigue poniendo su confianza en Dios, obedece y hace la voluntad de Dios. El justo es agradable a Dios porque hace su voluntad, da igual las situaciones que está pasando en su vida, no pierde su confianza en Dios, obedece, obedece y hace la voluntad de Dios, y su fe no es quebrada, no importa las tribulaciones que vengan hacia él se mantiene firme en Dios, vive estable, gozoso, honra al Padre, adora al Padre, igual a su palabra y la pone por obra. ¿Por qué la pone por obra? Porque su corazón está atado a las cosas de Dios. Sus pensamientos son renovados en el Espíritu Santo. Efesios 4 habla de eso. Los pensamientos de un hombre justo viven renovados en el Espíritu Santo. Trata de apartarse de todo lo que es mundano. Hay un pasaje de la Biblia en Hechos, capítulo 16, versículo 25, cuando vamos a Pablo y a Silas, que están encarcelados. Ellos no se ponen a llorar, ellos claman a Dios, cantan himnos a Dios en una celda llena de ratas, de excremento, como decimos nosotros, una posilga, mas ellos alabaron a Dios, adoraron al Dios divino. Y pasó un terremoto tan fuerte que las celdas se abrieron. Eso es el verdadero justo, cuando busca a Dios en sus peores momentos. Vamos al impío. Mas el impío no es agradable a Dios porque vive en tinieblas. Solo maquina iniquidad, destrucción, no hay nobleza en él, y su corazón está totalmente apartado de Dios. El impío es soberbio, cruel, estafador, calumniador, se goza del mal ajeno, se goza del mal ajeno, envidioso, avaricioso, aborrece lo bueno y ama todo lo que es maldad. Ve la diferencia. Mientras el justo adora y se regocija y alaba a Dios, el impío se inclina en hacer maldad, en envidiar, avaricia, aborrece todo lo que es bueno y ama la maldad. Es una persona increíblemente, totalmente eh, apartada de Dios. Su corazón totalmente apartado de Dios. Y vamos a un versículo en Segunda de Timoteo, que nos habla muy bien de esta enseñanza. Del 1 al 5, Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5 dice, también debe de saber esto, que en los últimos días se presentarán tiempos difíciles. Aquí habla de gente en estos tiempos. Este versículo se parece a estos tiempos totalmente, porque habrán hombres amantes de sí mismos y del dinero, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos y amantes de los placeres más que de Dios,
tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. A estos evita. El impío siempre va a sacar sus garras, el impío siempre va a sacar lo malo que lleva dentro tarde o temprano. Y estos 5 versículos, ahora mismo tú lo lees y es lo que estamos viviendo aquí en la tierra. Hombres que se engrandecen en sí mismos, impetuosos se aman ellos mismos, vanagloriosos, soberbios, no respetan a sus padres, a sus mujeres las tienen como nada. La palabra de Dios, mis hermanos, no tiene equivocación, es perfecta. Busquemos de ella, porque en ella tenemos la orientación perfecta para estos tiempos, para vivir en paz, para, para aprender a amar a los demás tal como son. Sé que a veces es muy difícil en la carne, no permite llegar a ese límite, pero debemos buscar esa forma de amar, así como Cristo amó también, a pesar de que fue mofado, fue escupido, fue totalmente despreciado. Nunca perdió su amor por nosotros. Cumplió toda la obra que Dios le envió a hacer. La cumplió en la cruz, con su muerte y su resurrección. Bueno, vamos también a dar 2 versículos más de Proverbios. Estos versículos me ayudaron mis 2 hijos a buscarla, mi hija hembra Yolaibi y mi hijo varón Ricardo. Proverbios capítulo 13, versículo 9 nos dice, la luz de los justos brillará con alegría, pero la lámpara de los impíos se apagará. El justo siempre vivirá lleno de luz, radiante, porque no hay mal en su corazón que lo mortifique. Mas la lámpara de los impíos se apagará. El impío tarde o temprano perecerá. Perecerá tarde o temprano. Usted puede ver un impío progresando y es una luz efímera. No es totalmente para siempre. Ahora la del justo sí, porque muere en luz y se levantará en luz, pero el impío muere en tinieblas y se levantará en tinieblas. Proverbios capítulo 14, versículo 11 nos dice, la casa de los impíos será desolada, pero la morada de los justos florecerá. A veces tú entras a casas que tú sientes como este pavor, que quieres salir corriendo de ahí, que disimula por no ser por no ser mal respetuoso, te quedas un poco, pero no te sientes cómodo en ese hogar. Es que no hay vibra buena. Ahí solamente en este hogar lo que hay es como un desierto sin vida. Cuando tú entras a una casa de una persona que tú dices, wow, cuánta alegría, qué aroma tan especial, porque ahí vive la presencia de Cristo en esa casa, en ese hogar, vive la presencia de Cristo. Ahora vamos a seguir también unos versículos muy importantes de la palabra de Dios. Vamos al Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1, un salmo muy especial. Y aquí son seis versículos. 3 habla de lo que es un justo y 3 del impío. Y aquí hay promesas. Esto es un salmo de promesa. El primer capítulo de Salmo es un salmo de promesa. Dice, bienaventurado el hombre que no anda según el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los burladores. Más bien, en la ley del Señor está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Aquí viene la promesa. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prospera. Todo lo que hace con su mano el justo prosperará. Acuérdense de José en Egipto, cómo prosperó allí. Acuérdense de José, cómo prosperó. Job, cómo prosperó Job aquí en la tierra y fue probado. Pero Job prosperó porque era un hombre justo, íntegro, ante los ojos de Dios. ¿Qué pasa con el justo? No se sienta a bochinchar
con el vecino, hablar del otro vecino, ni ande en caminos de hipócritas y simuladores. Sin embargo, para estar en ese momento, él prefiere meditar en la palabra de Dios, la cual le va a dar la sabiduría perfecta para guiar a sus hijos y para ser un buen cabeza de familia. Creo que manda Dios a todo hombre aquí en la tierra, que sea buen cabeza de familia, siendo Cristo la cabeza de ese hombre y de dicha familia. Al impío, del 4 al 6 dice, no sucede así con los impíos que son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es algo que no da fruto. Es un árbol que no da fruto, no hay nada que buscar. Es seco. Por eso dice, lo arrebata el viento, porque no tiene vida. Así es el impío. Por tanto, no se levantarán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. El impío en el día del juicio es directamente para el infierno, para el lago de fuego. Es que nada, no hay chance. Si te moriste siendo impío, no hay chance para ti. No esperes que en el día del juicio tú vas a venir y que, ay Señor Jesucristo, perdóname, no. Tú estabas vivo para pedir perdón, no lo hiciste, por orgulloso y soberbio. Porque el Señor conoce el camino de los justos, pero el camino de los impíos perecerá. El camino de los justos sabemos que nosotros caminamos con dirección al Padre, al cielo, pero el camino de los impíos es con dirección al infierno, porque perecen allí abajo, mis hermanos, perecen para siempre. Mas el camino de nosotros es camino con dirección hacia arriba, no hacia abajo. Siempre que termine tu vida viviendo en justicia. Ahora, mis hermanos, vamos a Judas. Judas versículo 4. Judas versículo 4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antiguo habían sido destinados para esta condenación. Ellos son hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje y niegan el único soberano y Señor Señor nuestro Jesucristo. El impío convierte en libertinaje las cosas santas de Dios, porque no le da, le dije anteriormente, no le da la autoridad a Dios como el Dios supremo, soberano y rey de toda creación. Es Dios. El impío no se la da. Por eso muchos hermanos en las iglesias son totalmente engañados, porque no florecen, porque no buscan de la palabra. Y debemos de buscar la palabra, porque la palabra nos hace florecer, nos hace dar fruto, enriquece el Espíritu Santo en nosotros, nos purifica cada día. La oración es una comunión con el Hijo y el Padre. ¿Qué padre que no tenga comunión con el Hijo pueden tener una buena relación? Entonces la oración no hace tener una buena relación. La oración, perdón, no hace tener una buena relación con Dios en cada momento que oremos. En Malaquías también, capítulo 4. Vemos en Malaquías capítulo 4 también. Malaquías capítulo 4. En Malaquías capítulo 4 nos habla también de cosas muy buenas. 400 años antes de Cristo fue Malaquías. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama, ha dicho el Señor de los ejércitos. Pero para ustedes, los que temen mi nombre, lo justo, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Ustedes saldrán y saltarán como terneros de engorde. El justo pisoteará a los impíos, el cual el día que yo preparo será como ceniza bajo las plantas de sus pies, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ya sabemos la autoridad que vamos a tener por encima de los impíos. Ceniza bajo los pies de los impíos. Ya sabe dónde están caminando, ¿verdad?
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14 y 15 dice, ¿qué relación tenemos lo justo con el impío? No tenemos ninguna relación con ellos. Pueden buscarlo, habla muy bien. Esos son dos versículos muy importantes también. No podemos andar con gente no creyente, con gente incrédula, porque nos van a llevar a su terreno. Tener cuidado con eso. No, que yo puedo porque no. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Ya hablamos de 2 de Timoteo capítulo 3, 1 y 2. Y en Hechos también, en Hechos capítulo 20, versículos 29 y 30, vemos también cómo Pablo le advierte a la iglesia de Éfeso. Ya en su partida, tenía 3 años con ellos, ya iba a partir y ya le estaba diciendo cuidado porque cuando yo salga de aquí vendrán falsos que harán pecar a las ovejas. Y muchos de la iglesia saldrán también y calumniarán a muchos. Hechos 20, 29, 30. Lo pueden buscar, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta también de que eh, en la iglesia también, lamentablemente, el cuerpo de Cristo está muy dividido. Lamentablemente, muchos han comenzado bien y se están saliendo del camino. Yo digo que lamentablemente eso no nacieron de nuevo. Eso no, no fue, no fue restaurada. Su alma no fue restaurada. Porque en realidad el que acepta a Cristo como el Salvador de su vida, como dije anteriormente, en las dificultades se goza, adora al Padre, busca al Padre, porque en Él está nuestro refugio, en nuestro baluarte, en nuestra torre, nuestra fortaleza. Ahora voy a hablar de unos personajes que fueron impíos. Dios lo humilló y reconocieron a Dios. Nabucodonosor, Daniel capítulo 4. Vemos cómo Nabucodonosor fue un rey muy orgulloso y tiene una visión de que él era un árbol grande que llegaba hasta el cielo. Tenía muchas ramas, las aves venían a él, los animales venían a él, los hombres venían a él. De tan frondoso que era él, su reino, era algo maravilloso. Pero en la visión hay un ángel que le dice, corten todas las ramas, den el tronco solamente. Y todas las aves, todos los animales y todo hombre se van de la morada de ese árbol. Mas él le pregunta a Daniel qué significa el sueño. Daniel le dice, no quería decirle, pero Daniel le dice que en un tiempo él caminará como la bestia y eso. Al año siguiente, Nabucodonosor no le dio la autoridad a Dios y se hizo Dios. Dijo, todo lo que yo tengo es por mi poder. Toda mi grandeza es mía. Mas Dios los hizo andar errante como las bestias, 7 años. Pero reconoció al final de su vida a Dios como la autoridad suprema. Por eso voy a hablar de Ezequiel capítulo 33 ahora. Manasés, segunda de Crónica, capítulo 33 del 1 al 20. Vémoslo. Manasés fue del reino del sur, de Judá, Jerusalén. Fue el reino más cruel que tuvo el reino de Judá. Reinó 55 años, si no me equivoco. Hizo muchísima maldad. Derramó mucha sangre inocente. Fue totalmente idólatra. Puso dioses paganos dentro del templo de Dios, al lado del santuario de Dios. Hizo muchas abominaciones. Según libros apócrifos, eh, él fue que mató a Isaías. Según libros apócrifos, que no te puedo decir porque la Biblia no lo dice, dice que fue que le dio muerte a Isaías, aserrado por mitad. Pero él fue llevado cautivo a Siria. Y allí Dios lo humilla y, y él pide a Dios amargamente que lo perdone. A Dios tiene compasión de él y le perdona. Y él cambia toda su actitud. Quitó todos los ídolos paganos, cambió totalmente su actitud y le dio la autoridad a Dios. No como se empieza, es como se termina. Pablo también fue un hombre incrédulo, impío al principio, no creía en la iglesia. Estuvo presente en la muerte de Esteban. En el capítulo 8 de Hechos vemos cómo él persigue la iglesia.
persigue, los mete preso, los azota a los discípulos de Cristo. Camino a Damasco en camino a Damasco para perseguir cristianos también. Jesús se le aparece. Y ahí Pablo reconoce la autoridad de Cristo. Cuando queda ciego 3 días, que Ananías va y le quita la cegadera con un milagro que hace. Y ahí Pablo empieza a dar testimonio de Cristo como ningún otro ha dado testimonio. La historia de Pablo la recomiendo, es muy hermosa. Herodes fue impío y murió impío. Capítulo 12, del 20 al 23, libro de Hechos también. Herodes le quita la vida al hermano de Juan, a Jacobo, se goza, el pueblo se manifiesta y le dice, eres un Dios. Y él se lo cree él mismo, no le da la autoridad a Dios, y Dios lo mata comido a gusano al instante. Así que murió impíamente el hombre. Para él no hubo oportunidad. Simeón, Lucas capítulo 2, del 25 al 26, un hombre justo y devoto, dice la palabra. Y Dios promete promesas muy agradables a los justos. Dios le prometió a Simeón que no iba a morir antes de ver la salvación del mundo, que es Jesucristo. Él agarra a Jesucristo en sus manos dando un bebé. Y le dice y profetiza cosas que iba a hacer Jesús, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque era un hombre justo y devoto a Dios. También eh, vemos muchos personajes de la Biblia que empezaron, ¿me entiende? Saúl fue un rey que quiso hacer la voluntad de Dios, pero no la hacía de corazón. Incluso terminó buscando hasta una bruja hechicera, siendo rey de Israel, cosa abominable ante los ojos de Dios. Lamentablemente murió en tinieblas Saúl. Ahora vamos a Ezequiel 33, mis hermanos, para darle una enseñanza que nos enseña la Biblia de cómo Dios expresa, de su amor, de su paciencia, incluso hasta con los impíos. Dice, si digo al justo ciertamente vivirá, y confiando en su justicia, él hace iniquidad, no será recordada ninguna de sus obras de justicia, sino que morirá por la iniquidad que hizo. ¿Ve cómo le digo? No es cómo se empieza, sino es cómo se termina. Si tú empiezas justo y al final de tus días te vuelve a la impiedad, lo que tú hiciste justo anteriormente no será recordado, sino que perecerá como un impío. Si digo al impío morirás irremisiblemente y él se aparta de su pecado, prácticamente el derecho y de la justicia, el impío vivirá. Si el impío se aparta de su pecado, él vivirá, porque se apartó de su pecado y su vida anterior no será recordada. Es como nosotros antes de conocer a Cristo, antes de entregarnos nuestra vida a Él. Nosotros éramos impíos también y éramos incrédulos porque no hacíamos la voluntad de Dios. Y tú puedes creer en Dios, pero si tú no haces la obra de Él ni haces su voluntad, tú eres un incrédulo, eres un hipócrita. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa? Venimos a Cristo, Él cambia nuestra naturaleza, esa pecaminosa que tenemos dentro, y nos va moldeando poco a poco nos va moldeando. Ya no pensamos como el hombre anterior, sino buscamos cada vez de ser justo semejante a Él, buscando su justicia y ser semejante a Él. Y dice el 15, si el impío restituye la prenda y el pago, lo que ha robado, si camina según los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, ciertamente vivirá, no morirá. Cuando vamos ahora al 18-19 y dice, repito, si el justo se aparta de su justicia y hace injusticia, por ello morirá. Y si el impío se aparta de su impiedad y practica el derecho y la justicia, por ello vivirá. Quiere decir que no podemos vanagloriarnos porque hacemos justicia, debemos de pedirnos a Dios firmeza para seguir siendo justos.
Cuidado con eso. Y no caemos en la trampa del orgullo y la soberbia, porque seamos justos ante los ojos de Dios y seamos justificados por medio de Jesucristo. Debemos de seguir firmes en nuestra justicia y tratar cada día de agradar a Dios. El impío tiene la oportunidad, mientras esté vivo, de separarse del pecado y vivirá. Mientras esté vivo. Dios es maravilloso, mis hermanos, tanto con los malos, con los buenos también. Le da oportunidad a todo el mundo. Dios no quiere que ningún hombre se pierda. Dios no quiere eso. Lo que pasa es que lamentablemente nuestros pensamientos no son sus pensamientos y nuestros caminos no son sus caminos. Lamentablemente nuestra mente es tan pequeña que no vemos toda la maravilla que Dios hace por nosotros. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Mis hermanos, sigamos orando por nuestra familia, por nuestros hijos y esposas. Eh, oremos, oremos cada día porque las cosas se complicarán más y solo los fuertes van a resistir a estos días que hay de tanta confusión. Espero que este mensaje de hoy sea de mucho agrado y de mucha enseñanza para el bien de cada uno de ustedes. Dios los bendiga a todos. Que la paz de Cristo permanezca en su corazón y su presencia sea su escudo. Y acuérdense, solo en Cristo hay vida. Acuérdense de eso. Dios los bendiga siempre. Amén.